Cuando Hansi Flick firmó con el FC Barcelona, muchos pensaron que lo peor ya había pasado. El Camp Nou, todavía en obras como si Gaudí hubiese resucitado con más ganas de dejar todo a medias, esperaba que finalmente llegara un arquitecto del fútbol capaz de reconstruir lo que una vez fue una catedral del tiki-taka. Flick, con su porte germano, sonrisa tímida y currículum que brilla más que el Bernabéu en día de clásico, fue recibido como un mesías. Y ahora, a tan solo semanas de haber aterrizado, ya se rumorea que podría estar haciendo las maletas. No es fácil dirigir al Barça hoy en día. Antes, bastaba con decir dásela a Messi. Hoy, tienes que rezarle a Gavi, cruzar los dedos con Lamine Yamal y esperar que Ter Stegen no decida recordar que también es humano. A Flick le tocó bailar con la más fea, un equipo en transición, una directiva que gasta como influencer con tarjeta prestada, y una prensa que cambia de opinión más rápido que Ansu Fati de peinado. Pero, ¿por qué, o por qué, Hansi Flick estaría considerando dejar este barco que todavía ni ha zarpado bien? ¿Es el calor catalán? ¿La paella sin currywurst? ¿Las tácticas del club para fichar jugadores con más deuda que minutos jugados? Vamos por partes, que esto tiene más capas que una cebolla llorona. Primero, recordemos, Flick no es nuevo en esto de salir cuando las cosas no pintan bien. En el Bayern, a pesar de los éxitos, terminó como un alemán en una fiesta española, desentonando un poco, con cara de yo solo venía por la cerveza. Las tensiones internas, las decisiones de la directiva bávara y esa constante sensación de que todo el mundo sabía más que lo empujaron al adiós. Algo de déjà vu se siente en el aire catalán. En el Barça, desde el día 1, Flick sabía que no todo iba a ser jamón ibérico irandous en la ciutat esportiva. El club, aún con las huellas digitales de Xavi en la pizarra, no ha terminado de limpiar los restos de una identidad futbolística que fue brillante, luego nostálgica y finalmente confusa. El ADN Barça, ese del que tanto se habla como si fuera el genoma humano, parece últimamente más un código QR que lleva una página de error 404. Las razones detrás de esta supuesta intención de Flick de dar un paso al costado no se limitan a la nostalgia ni al agobio. Hay algo más profundo, estructural. Para empezar, la plantilla no fue elegida por él. Muchos de los fichajes y renovaciones que heredó estaban más pensados para contentar a la afición que para encajar en su sistema. ¿Cómo se trabaja en una idea futbolística cuando ni siquiera tienes claro si el jugador que trajeron es para ti o para la campaña de marketing en Asia? Flick es metódico, alemán en el sentido más teutón de la palabra, y le gusta el control. En Barcelona, hasta los suplentes son seleccionados por un comité que parece haber salido de una novela de Kafka. La presión mediática es otro factor. Mientras en Alemania se habla de fútbol con la seriedad de un seminario universitario, en España se analiza con pasión, café cargado y tertulias donde se grita más que se argumenta. Flick, que no tiene el carisma verborrágico de Mourinho ni la poesía táctica de Guardiola, queda expuesto. Cada gesto suyo es interpretado como un jeroglífico. Si frunce el ceño, está molesto con Laporta. Si sonríe, es porque ya tiene una oferta del Bayern. Si respira hondo, es porque está aguantando las ganas de decir lo que realmente piensa del Bar. Pero quizás lo más preocupante para él sea el entorno. La sensación constante de provisionalidad. A pesar de que lo contrataron como el Salvador, el murmullo de fondo nunca desapareció, que si el club quiere volver a Guardiola algún día, que si Xavi podría regresar si le llama el romanticismo, que si Rafa Márquez está haciendo méritos, que si Puyol anda por los pasillos con una carpeta misteriosa. Esa falta de respaldo total no es fácil de digerir. Flick necesita certezas, no rumores de pasillo y guiños nostálgicos a leyendas. En medio de todo esto, empiezan a sonar alternativas. Algunos dicen que Flick habría recibido llamadas. No es que esté atendiendo en una cabina roja en Piccadilly, pero tampoco ha puesto el modo avión. Hay rumores de selecciones nacionales que estarían encantadas de tener a un técnico con su experiencia, especialmente de cara a grandes torneos. También hay clubes con proyectos estables, menos presionados por las portadas y más enfocados en lo deportivo. A veces, la estabilidad es más atractiva que la grandeza envuelta en incertidumbre. Si Flick se va, las consecuencias para el Barça serían notables. Más allá del impacto deportivo, implicaría otro giro en el proyecto deportivo del club, otro volantazo en la carretera sinuosa que lleva del post-Messi al futuro glorioso que prometen en cada rueda de prensa. Los jugadores, especialmente los jóvenes, podrían sentir el golpe. Ya han vivido bastante inestabilidad, y otro cambio de entrenador significaría adaptarse, otra vez, a nuevos métodos,
nuevas ideas y nuevas charlas motivacionales con PowerPoints distintos. La directiva quedaría en una posición comprometida. Apostaron fuerte por Flick, presentándolo casi como el fichaje estrella de la temporada, y una salida prematura levantaría dudas serias sobre su capacidad de planificación. No es lo mismo cambiar de técnico porque no funcionó uno, que perder a uno que aún ni tuvo tiempo de hacer funcionar nada. Y por supuesto, está la afición. Esa masa emocional e impaciente que lo mismo corea que silba, que lleva la camiseta con orgullo pero exige resultados como si pagaran la cláusula de rescisión. Para ellos, Flick era el símbolo de un nuevo comienzo, y aunque saben que los milagros no existen, Messi solo hay uno, esperaban al menos señales de esperanza. Una renuncia sería vista como una traición por algunos, como un acto de lucidez por otros. Pero sobre todo, sería otra piedra en el camino de un club que lleva años tropezando con las suyas. Por el momento, Flick sigue en su puesto. Trabaja, entrena, da entrevistas en un español que progresa adecuadamente y una expresión facial que sigue pareciendo decir yo no vine a esto. Pero el run run está ahí. Como el olor a césped recién cortado en primavera, inevitable. Y si algo nos ha enseñado la historia reciente del Barça es que cuando el río suena, es porque hay un community manager preparando el comunicado de despedida. ¿Y qué haría el Barça si Flick se marcha? Las opciones no son tan abundantes como parecen. Algunos nombres suenan, pero ninguno entusiasma a todos. Xavi podría regresar, aunque eso sería más telenovela que estrategia. Rafa Márquez es el siguiente en la fila, pero aún está más verde que los proyectos de la cantera. Otros técnicos de renombre no están disponibles, o no tienen interés en dirigir un club donde las decisiones se toman en conjunto con un Excel de finanzas y el horóscopo semanal. Por tanto, la situación actual es un limbo curioso. Flick está, pero quizás no por mucho. El Barça sigue su curso, con sus victorias apretadas, sus empates agrios y esas derrotas que se explican mejor con excusas que con estadísticas. Y el futuro, como siempre en este club, es un capítulo por escribir, pero con el lápiz ya temblando en la mano del autor. Lo que queda claro es que más allá del resultado final, este episodio refleja lo que vive el fútbol moderno. Entrenadores que ya no son solo estrategas, sino malabaristas emocionales, psicólogos sin diploma, y a veces, víctimas de sistemas que los invitan con promesas y los despiden con excusas. Flick podría quedarse y demostrar que su idea vale la pena, o marcharse y dejar otra página en el ya extenso diario de desencantos azulgranas. En todo caso, lo que ocurra con Flick marcará un precedente. Si se va, el club deberá repensar su estrategia desde cero. Si se queda, será necesario blindarlo no solo con contrato, sino con respaldo real, coherente, continuo. Porque lo que menos necesita el Barça ahora es otro ciclo inconcluso, otra apuesta fallida, otro entrenador que venga a redescubrir la pólvora mientras todo arde a su alrededor. Y mientras tanto, los fans seguirán mirando, esperando, opinando. Con memes, con pancartas, con tweets que mezclan desesperación con creatividad. Porque al final, esto es el Barça. Un club que no sabe vivir sin drama, que se alimenta del caos como si fuera proteína, y que aún así, sigue siendo uno de los escenarios más deseados del mundo. Aunque entrenar ahí sea, a veces, como dirigir una orquesta sinfónica con instrumentos prestados, músicos adolescentes y una partitura escrita en idioma extinto. Flick lo sabía. O al menos lo intuyó. Lo que no sabía era que en Barcelona, el futuro no llega, se improvisa. Y que para muchos, eso no es motivo de fuga, sino una invitación al reto. Quizás eso sea lo que le haga quedarse. O quizás sea justo lo que le haga salir corriendo. ¿Quién sabe? Por ahora, seguimos en vilo. Porque en el Barça, el drama nunca descansa. Y Flick, en medio de todo, sigue pensando si lo suyo es un capítulo más, o el epílogo. Y mientras piensa, no es que lo haga desde la soledad contemplativa de un despacho amplio con vistas al mar Mediterráneo. No. Lo hace mientras le llega un informe médico sobre la enésima recaída muscular de un jugador de 17 años que ya lleva más resonancias magnéticas que goles. Mientras repasa vídeos de partidos en los que el rival tuvo el balón 3 veces pero marcó 4 goles. Mientras trata de entender cómo un lateral puede jugar de extremo, luego de interior y al día siguiente de central, sin que nadie levante una ceja. Lo hace rodeado de gente que habla muchos idiomas, pero a veces parece no hablar el suyo. El suyo no el alemán, sino ese dialecto técnico que mezcla estructura, pressing y automatismos, y que en Barcelona muchas veces se traduce como ya lo haremos sobre la marcha. A su alrededor,
El equipo técnico le aporta ideas, claro, pero también dudas. Algunos están convencidos del método alemán. Otros siguen mirando con nostalgia aquel 4-3-3 de 2011, como si fuera un VHS que se niegan a reemplazar por streaming. Flick tampoco puede ignorar que, en su entorno, cada decisión táctica genera un eco. Si pone a un joven, es porque desprecia la experiencia. Si pone a un veterano, es porque no confía en la masia. Si gana por poco, es insuficiente. Si gana con comodidad, es gracias al talento individual. Si pierde, bueno, si pierde es simplemente imperdonable. Esa es la norma, no la excepción. Todo eso configura un clima que, aunque disfrazado de profesionalismo, lleva consigo una corriente invisible de desgaste. Uno que no se ve en las ruedas de prensa, donde Flick habla con la contención de un diplomático, ni en los entrenamientos, donde sus instrucciones suenan firmes y medidas. Se ve en los gestos ínfimos, en cómo alza las cejas cuando le preguntan por el estilo, en cómo hace una pausa larga antes de responder sobre el proyecto a largo plazo, en cómo se queda mirando el césped tras los entrenamientos como quien espera respuestas en las líneas del campo. Flick, pese a su serenidad, no es inmune a lo simbólico. Sabe que este no es un club cualquiera. Que cada detalle, desde la alineación hasta el minuto exacto de un cambio, es analizado con precisión quirúrgica por opinólogos de todas las edades, desde periodistas hasta taxistas que narran partidos como si tuvieran bar instalado en el salpicadero. En Barcelona, el técnico no solo entrena, sobrevive, argumenta, justifica, representa. Se convierte, le guste o no, en el portavoz de algo mucho más grande que 11 jugadores. Incluso en los entrenamientos, donde uno pensaría que el control es absoluto, Flick siente el peso del ojo invisible. Hay drones que graban las sesiones, asistentes que filtran impresiones, directivos que asoman entre los setos con gafas de sol como si fueran cazatalentos de la CIA, y algún que otro influencer colado que jura que solo vino a grabar un blog sin molestar. Flick, meticuloso como es, ha tenido que adaptar sus métodos a esa exposición permanente, donde incluso corregir una jugada puede acabar convertido en meme si el jugador no pone buena cara. Y luego están los jugadores. Un plantel joven, talentoso, pero también marcado por el ruido externo. Algunos, formados en casa, llevan el escudo como si fuese una carga genética, pero no han vivido una temporada sin sobresaltos desde que debutaron. Otros, fichajes recientes, llegaron entre aplausos de Twitter y vídeos épicos, pero se encontraron con una realidad más gris, sueldos diferidos, lesiones inoportunas y la certeza de que en este club el margen de error es tan pequeño como el espacio que deja la prensa entre un rumor y otro. Flick intenta conectar con ellos. Claro. No es un técnico distante. Se sienta con los jóvenes, les explica, los escucha, intenta comprender sus códigos, incluso ha hecho esfuerzos por entender los memes del vestuario, aunque sigue sin saber si Pedri lo llama crack o cringe. Pero hay barreras. Generacionales, idiomáticas, futbolísticas. Y sobre todo, esa gran barrera invisible, el miedo compartido a no estar a la altura. Porque en el Barça nadie quiere ser parte de la generación olvidable. Todo esto conforma un ecosistema peculiar. Uno donde lo futbolístico y lo emocional se entrelazan con una naturalidad que a veces desarma incluso al más preparado. Flick no es un improvisado. Ha dirigido campeones, ha ganado títulos que muchos solo ven en vitrinas ajenas. Pero ni toda la experiencia del mundo te prepara para la sensación de caminar por una cuerda floja que, a cada paso, alguien parece estar aflojando desde abajo. Y entonces, en medio de esa tensión constante, de esa calma apenas sostenida por la rutina diaria, Flick sigue pensando. No toma decisiones impulsivas. Pero tampoco se engaña. Mira el calendario, ve los partidos que se acercan, los viajes, las ruedas de prensa, los focos, y sabe que no hay descanso. Que aquí, incluso cuando todo parece en orden, algo se está gestando. Quizás una remontada histórica. O quizás una dimisión elegante. En Barcelona nunca se sabe. Y por eso, por ahora, sigue. Pero no inmóvil, no indiferente. Sigue pensando. Y con él, todos los que aún creen que este experimento puede convertirse en algo más que una página confusa de un libro que hace tiempo dejó de escribirse con tinta clara. Pensar, para Flick, no es una actividad pasiva. No se trata de quedarse mirando al vacío esperando una revelación divina, como si Cruyff fuera a materializarse en forma de paloma en la sala de juntas. Pensar, para él, es revisar vídeos con la precisión de un cirujano, hacer anotaciones en libretas que no permiten márgenes de error,
contrastar datos con su cuerpo técnico, hacer preguntas que no siempre tienen respuesta. Es observar los entrenamientos con los brazos cruzados, pero la mente disparada, reconociendo gestos técnicos, distancias mal medidas, automatismos que no terminan de asentarse. No porque los jugadores no quieran, sino porque hay algo que se resiste a fluir. Esa fluidez, la famosa fluidez posicional, el dinamismo de balón, la armonía entre líneas, son conceptos que Flick persigue como si fueran mariposas escurridizas. A veces los atrapa unos minutos durante un rondo perfecto, una transición defensiva veloz, un desmarque al espacio que encaja con un pase filtrado como si fueran piezas de Lego celestiales. Pero son momentos efímeros, frágiles. Al día siguiente, el mismo ejercicio se ejecuta con dudas, con pasividad, como si los jugadores hubieran dormido con las ideas mezcladas en la almohada. Esa inconsistencia es la que más lo inquieta. No es una cuestión de talento. Flick lo sabe, en talento, este equipo no va corto. Hay jóvenes que en sus mejores días parecen guiados por satélites, que saben dónde va a estar la pelota 2 segundos antes de que llegue. Pero a veces actúan como si su GPS táctico perdiera señal justo cuando más importa. Y los veteranos, por su parte, dan la sensación de estar atrapados entre lo que sabían hacer bien hace 5 años y lo que se les pide ahora, como si se les exigiera tocar jazz cuando ya dominaban el flamenco clásico. Por eso Flick piensa tanto. Porque sabe que todo lo que no se automatiza se convierte en improvisación. Y en un club como el Barça, la improvisación es un lujo que se cobra caro. No basta con ganar. Hay que convencer. No basta con competir. Hay que dominar. Y no basta con dominar. Hay que hacerlo con estilo. Pero ese estilo, ¿cuál es? ¿El de Guardiola? ¿El de Rijkaard? ¿Una versión reciclada del de Luis Enrique? ¿O una nueva identidad que todavía no se ha atrevido a nacer? Ese dilema lo persigue. No tanto como un tormento, sino como un zumbido persistente. Porque Flick, siendo quien es, no vino a copiar. Vino a construir. Pero ¿cómo se construye algo en un terreno donde las viejas estructuras todavía proyectan sombras? ¿Cómo se dibuja un plano nuevo cuando el público sigue mirando con nostalgia la maqueta antigua? Incluso en sus charlas técnicas, ese conflicto se cuela sin invitación. Cuando explica un concepto táctico, alguno de sus asistentes pregunta, casi por reflejo, si eso es compatible con la idea Barça. Y Flick, que ya ha escuchado esa frase más veces de las que quisiera, responde con serenidad, pero por dentro masculla que la idea Barça debería ser ganar jugando bien, no jugar bonito para después perder con dignidad estética. A veces siente que la estética se ha convertido en una camisa de fuerza, y él no es de los que se sienten cómodos con prendas ajustadas. Ese pensamiento lo acompaña incluso fuera del campo. Cuando cena solo en su piso del barrio de Sarriá, revisando el calendario en la tablet mientras come algo que probablemente no tenga nada que ver con la dieta mediterránea. Cuando camina por la ciudad, en ese raro momento de anonimato que aún conserva, cruzándose con algún aficionado que lo mira de reojo, como si estuviera evaluando no al hombre, sino al proyecto entero que representa. Cuando suena el teléfono con algún mensaje del club, y no sabe si será un recordatorio de la próxima reunión o una notificación financiera que detalla porque este mes no se puede fichar ni a un recogepelotas. Todo eso forma parte de la carga mental que Flick lleva con naturalidad, pero no sin esfuerzo. Él no es de los que exteriorizan el agotamiento. Su rostro parece tallado en una sola expresión, concentración amable. Pero por dentro, hay fricción. No necesariamente conflicto, pero sí esa tensión entre lo que se quiere hacer y lo que se puede. Entre lo ideal y lo posible. Entre lo que él imaginaba que sería el Barça desde fuera, y lo que se ha encontrado una vez dentro, cuando las paredes ya no esconden sus grietas. Y en medio de esa realidad cotidiana, lo único constante es el pensamiento. Esa introspección silenciosa, sostenida, exigente. No hay dramatismo. No hay decisiones tomadas. Pero tampoco hay paz. Porque Flick, aunque todavía no ha dado ningún paso, ya ha caminado mentalmente todas las rutas. Ha evaluado las consecuencias de quedarse, de insistir, de luchar contra el ruido y a favor de su método. También ha imaginado el otro escenario, el de cortar por lo sano, dejarlo como una experiencia fallida y regresar a un entorno más controlable. En ese vaivén mental, no hay precipitación, pero sí intensidad. La de alguien que no está esperando a que le digan qué hacer, sino que se está tomando el tiempo justo para decidir qué hacer consigo mismo. Con su carrera. Con este proyecto que aún no es fracaso, pero tampoco éxito. Que no es historia, pero ya tiene síntomas de anécdota.
Y así sigue, inmóvil solo en apariencia. Pensando. Y con él, toda la maquinaria invisible de un club que no sabe estarse quieto ni cuando todo parece estar en pausa.